Obras completas Sigmund Freud, volumen 15, parte 2, El sueño. Quinta conferencia, dificultades y primeras aproximaciones. Señoras y señores, un día se hizo el descubrimiento de que los síntomas patológicos sentido. Sobre ello se fundó el procedimiento de la cura psicoanalítica. En este tratamiento aconteció que los enfermos, en vez de sus síntomas, presentaron también sueños. Así nació la sospecha de sentido. Pero no seguiremos este camino histórico, sino que emprenderemos el inverso. Mostraremos el sentido de los sueños como preparación para el estudio de las neurosis. Esta inversión está justificada, pues el estudio del sueño no es solo la mejor preparación para el de las neurosis, sino que el sueño mismo es también un síntoma neurótico. Y por cierto, de tal índole que posee para nosotros la inapreciable ventaja de presentarse en todas las personas sanas. Y aun si todos los hombres fueran sanos, con que solo soñaran, de sus sueños podíamos obtener casi todas las intelecciones que nos ha procurado la indagación de las neurosis. Así pues, el sueño pasa a ser objeto de la investigación psicoanalítica. Se trata de nuevo de un fenómeno habitual, menospreciado, en apariencia de tan nulo valor práctico como las operaciones fallidas, con las que tiene en común el hecho de presentarse en las personas sanas. Pero, en cambio, ofrece para nuestro trabajo condiciones mucho más desfavorables. Las operaciones fallidas habían sido descuidadas por la ciencia. Poco caso se había hecho de ellas, eso era todo en definitiva, no era escandaloso considerarlas. Se argumentaba que existían por cierto cosas más importantes, pero quizás algo pudiera obtenerse de ellas. En cambio, el ocuparse del sueño no es solo poco práctico y superfluo, sino directamente desdoroso, atrae la acusación de falta de cientificidad y despierta la sospecha de una inclinación personal al misticismo. Que un médico se dedique al sueño cuando aún en la neuropatología y en la psiquiatría hay tantas cosas más serias, tumores que alcanzan el tamaño de una manzana y comprimen el órgano de la vida anímica, hemorragias, inflamaciones crónicas, fenómenos todos en que las alteraciones de los tejidos pueden demostrarse al microscopio. No, el sueño es un objeto demasiado desdeñable e indigno para la investigación. Más todavía su naturaleza misma desafía todas las exigencias de una investigación exacta. Es que en la investigación del sueño no estamos ciertos ni siquiera del objeto. Una idea delirante, por ejemplo, se nos aparece como algo que posee contornos claros y nítidos. Yo soy el emperador de China, dice el enfermo directamente, pero... ¿Y el sueño? Las más de las veces ni siquiera es posible contarlo. Cuando alguien cuenta un sueño, ¿tiene la garantía de que lo contó rectamente? ¿No lo habrá alterado, más bien en el acto de contarlo? ¿No le habrá inventado algo, forzado a ello por la imprecisión de su recuerdo? La mayoría de los sueños no pueden siquiera recordarse. Se los ha olvidado hasta en sus pequeños fragmentos. Y en la interpretación de este material se fundaría una psicología científica o un método para el tratamiento de enfermos. Cuando en el enjuiciamiento se incurre en cierto exceso, cabe desconfiar. Las objeciones dirigidas al sueño en cuanto objeto de investigación van evidentemente demasiado lejos. De la nimiedad ya nos ocupamos con relación a las operaciones fallidas. Dijimos entonces que grandes cosas pueden exteriorizarse también en pequeños indicios. Por lo que toca a la imprecisión del sueño, ese es un rasgo como cualquier otro. No es posible prescribir a las cosas su carácter. Además, hay también sueños claros y precisos. Hay otros objetos de la investigación psiquiátrica que adolecen de ese mismo carácter impreciso. Por ejemplo, en muchos casos, las representaciones obsesivas de que se han ocupado emperos psiquiatras respetables y prestigiosos. Quiero tener a cuento aquí el último caso con que me topé en mi actividad médica.
La enferma se me presentó con estas palabras: tengo un cierto sentimiento como si hubiera dañado o hubiera querido dañar a un ser vivo. ¿Un niño? Pero no, más bien un perro. Quizá lo quise tirar abajo de un puente o alguna otra cosa. Al daño del recuerdo incierto en el sueño podemos remediarlo si establecemos que lo que ha de considerarse el sueño del soñante es exactamente lo que éste cuenta, sin atender a todo cuanto él pueda haber olvidado o alterado en el recuerdo. Por último, ni siquiera puede aseverarse en términos tan generales que el sueño es algo nimio. Sabemos por experiencia propia que el talante con que despertamos de un sueño puede proseguir durante todo el día. Los médicos han observado casos en que una enfermedad mental empieza con un sueño y retiene una idea delirante proveniente de ese sueño. De personajes históricos, se nos informa que recibieron en sueños la incitación a emprender importantes hazañas. Por eso nos preguntaremos, ¿de dónde proviene en verdad el desprecio que los círculos científicos muestran por el sueño? Opino que es la reacción frente a la sobreestimación de que fue objeto en épocas anteriores. La reconstrucción del pasado, según se sabe, no es fácil, pero y permítanme ustedes la broma, hay algo que podemos suponer con certeza. Ya nuestros antepasados, hace 3000 y más años, soñaban como lo hacemos nosotros. Por lo que sabemos, todos los pueblos antiguos concedieron gran importancia a los sueños y los juzgaron susceptibles de aplicación práctica. Extrajeron de ellos indicios para el porvenir y los examinaron en busca de presagios. Para los griegos y otros pueblos orientales, una campaña militar sin intérpretes de sueño pudo haber sido a veces tan imposible como lo sería hoy sin expertos en reconocimiento aéreo. Cuando Alejandro Magno emprendió su campaña de conquista, en un séquito se contaban los más famosos intérpretes de sueños. La ciudad de Tiro, por ese tiempo emplazada todavía sobre una isla, ofreció la encarnizada resistencia que el rey consideró la posibilidad de levantar el sitio. Soñó entonces una noche con un sátiro que danzaba como en triunfo, y cuando expuso este sueño a sus intérpretes le respondieron que le había sido anunciado la victoria sobre la ciudad. Ordenó el ataque y capturó Tiro. Entre los etruscos y romanos se usaban otros métodos para la averiguación del porvenir, pero la interpretación de los sueños fue habitual y muy estimada en toda la época helenístico-romana. De la bibliografía que se ocupaba de este tema se ha conservado al menos la obra principal, el libro de Artemidoro Daldiano, que puede datarse en el reinado del emperador Adriano. Yo no sabría decir por qué razones el arte de la interpretación de los sueños declinó y el sueño cayó en descrédito. La difusión de las luces no puede haber tenido mucha parte en ello, pues la oscura Edad Media preservó fielmente cosas mucho más absurdas que la antigua interpretación de los sueños. El hecho es que el interés por el sueño poco a poco se degradó a superstición y solo pudo persistir en las personas incultas. El último abuso de la interpretación de los sueños, todavía en nuestros días, procura averiguar de ellos los números que están predestinados a extraerse en el juego de la lotería. En cambio, la ciencia exacta contemporánea se ha ocupado repetidamente del sueño, pero siempre con el exclusivo propósito de aplicarle sus teorías fisiológicas. Los médicos juzgan al sueño desde luego como un acto no psíquico, como la exteriorización de estímulos somáticos en la vida anímica. Binns declara el sueño un proceso corporal, de todos los casos inútil y en muchos directamente patológico,
sobre el cual el alma universal y la inmortalidad se elevan tan majestuosamente como el éter azul sobre un arenal cubierto de malezas en una depresión profundísima. Maury lo compara con las convulsiones desordenadas del baile de San Vito, por contraste a los movimientos coordinados del hombre normal. Una antigua comparación establece el paralelo entre el contenido del sueño y los sonidos que producirían los 10 dedos de un hombre ígnaro en música al recorrer las teclas del piano. Interpretar significa hallar un sentido oculto, ni hablar de ello desde luego si adoptamos la mencionada manera de concebir la operación onírica. Revean ustedes la descripción que hace del sueño Wundt, Hodel y otros filósofos más recientes. Peyorativamente se limitan a enumerar las desviaciones que la vida onírica presenta respecto del pensamiento de vigilia. Destacan la destrucción de las asociaciones, la supresión de la crítica, la cesación de todo saber y otros signos de una operación disminuida. La única contribución valiosa al conocimiento del sueño que debemos a la ciencia exacta se refiere a la influencia ejercida sobre el contenido del sueño por ciertos estímulos corporales sobrevenidos mientras se duerme. De un autor noriego fallecido hace poco, J. Morley Bold, poseemos 2 gruesos volúmenes de investigaciones experimentales sobre el sueño, que se ocupan casi exclusivamente de las consecuencias de los cambios de posición de las extremidades. Nos son recomendadas como el paradigma de la investigación exacta sobre el sueño. Ahora, ¿imaginan ustedes lo que diría la ciencia exacta si se entera de que nosotros nos proponemos descubrir el sentido de los sueños? Quizá ya lo haya dicho, pero no nos dejemos atemorizar. Si las operaciones fallidas pudieran tener un sentido, tal vez ocurra lo mismo con el sueño, y aquellas poseen en muchísimos casos un sentido que ha escapado a la investigación exacta. Adhiramos simplemente al prejuicio de los antiguos y del pueblo, y sigamos las huellas de los antiguos intérpretes de sueños. En primer lugar, habremos de buscar orientación sobre la tarea que tenemos por delante, pasar revista al ámbito de los sueños. ¿Qué es, pues, un sueño? Difícil resulta decirlo en un solo enunciado, pero no ensayaremos definición alguna donde basta con referirse a un material conocido por todos. Deberíamos poner de resalto lo esencial del sueño. ¿Dónde hallarlo? Es enorme la diversidad que encontramos dentro del marco que circunscribe nuestro ámbito, diversidad en todas las direcciones. Lo esencial será acaso lo que podamos descubrir como común a todos los sueños. Y así, el primer rasgo común a todos los sueños sería que soñamos mientras dormimos. El soñar es, evidentemente, la vida que es propia del alma mientras duerme. Presenta ciertas semejanzas con la que le es característica en la vigilia, y también grandes diferencias la separan de ella. Esta es la definición de Aristóteles. Quizás entre soñar y dormir haya todavía relaciones más estrechas. Es posible ser despertado por un sueño. Con mucha frecuencia tenemos un sueño cuando despertamos espontáneamente o somos arrancados del dormir con violencia. El sueño parece ser entonces un estado intermedio entre el dormir y la vigilia. Así nos vemos remitidos al dormir. Ahora bien, ¿qué es el dormir? ¿Es este un problema fisiológico o biológico sobre el cual todavía hay mucha discusión? Nada podemos decidir al respecto, pero opino que estamos autorizados a buscar una característica psicológica del dormir. Este es un estado en que ya no quiero saber nada del mundo exterior, en que le he quitado mi interés. Me pongo a dormir cuando me retiro del mundo y mantengo lejos de mí sus estímulos. Me duermo también cuando estoy cansada
por él. El adormecerme, digo entonces al mundo exterior, déjame en paz, pues yo quiero dormir. El niño dice a la inversa, todavía no voy a dormir, no estoy cansado, quiero quedarme un rato más. La tendencia biológica del dormir parece entonces la reparación de fuerzas y su carácter psicológico, la suspensión del interés por el mundo. Nuestra relación con el mundo, al que hemos venido tan sin quererlo, parece ser tal que no la resistimos ininterrumpidamente. Por eso de tiempo en tiempo nos retiramos al estado premundano, o sea, a la existencia en el vientre materno. Al menos nos procuramos una situación en todo semejante a la que entonces existía calor, oscuridad y ausencia de estímulos. Algunos de nosotros nos enroscamos como un apretado paquete y adoptamos para dormir una postura corporal parecida a la que tuvimos en el vientre materno. Parece como si los adultos no hubiéramos venido al mundo sino en las 2/3 partes, en 1/3 no hemos nacido todavía. Despertar por la mañana es entonces como renacer, y aún aludimos a nuestro estado después de dormir con estas palabras: me siento como un chico recién nacido, con lo cual probablemente nos formamos un presupuesto muy falso sobre el sentimiento general del recién nacido. Cabe suponer que éste se siente más bien muy incómodo. También decimos que nacer es ver la luz del mundo. Y eso es el dormir. Entonces el sueño, en modo alguno, está en sus planes. Parece más bien un intruso inoportuno. Opinamos asimismo que el dormir sin soñar es el mejor, el único correcto. Mientras se duerme, no debe haber actividad anímica ninguna. Si ella se remueve, es porque no hemos logrado producir el estado fetal de reposo. No hemos podido evitar todo resto de actividad anímica. Estos restos, eso sería el soñar. Pero entonces parece que realmente el sueño no necesita tener sentido alguno. En las operaciones fallidas, la situación era diversa, era sin duda actividades de la vigilia. Pero si yo duermo, si la actividad anímica cesa por completo y solo no he podido sofocar ciertos restos de ella, no es necesario en absoluto que esos restos posean un sentido, y ni siquiera puedo usar ese sentido, puesto que el resto de mi vida anímica duerme. En realidad, no puede tratarse sino de reacciones del tipo de las contradicciones espasmódicas, de fenómenos anímicos que son resultado directo de una estimulación somática. Los sueños serían entonces los restos de la actividad anímica de vigilia, perturbadores del dormir, y deberíamos decidirnos de una vez a abandonar este tema, inapropiado para el psicoanálisis. Pero por más que el sueño sea superfluo, no obstante existe, y podemos intentar dar razón de su existencia. ¿Por qué la vida del alma no se duerme? Con probabilidad porque algo no permite al alma reposo alguno. Actúan sobre ella estímulos frente a los cuales tiene que reaccionar. Detectamos aquí una vía de acceso a la comprensión del sueño. Ahora podemos rebuscar en diversos sueños los estímulos que quieren perturbar al dormir y frente a los cuales se reacciona con sueños. Así habríamos puesto de relieve el primer rasgo común a todos los sueños. ¿Existe algún otro rasgo común? Sí, es un rasgo inequívoco, pero mucho más difícil de aprender y de describir. Los procesos anímicos que se producen mientras se duerme tienen un carácter totalmente diverso de los de la vigilia. En el sueño se vivencian muchas cosas y se cree vivenciarlas, cuando en verdad nada se vivencia, salvo quizás el estímulo que perturba al soñante. Se vivencia predominantemente en imágenes visuales. Ahí pueden entreverarse también sentimientos e incluso pensamientos. Además, los otros sentidos pueden vivenciar algo, pero fundamentalmente se trata de imágenes. Parte de la dificultad con que tropezamos para contar el sueño proviene de la necesidad de traducir estas imágenes en palabras. Podría dibujarlo, nos dice a menudo el soñante, pero no sé cómo decirlo.
Ahora bien, en verdad no hay aquí una actividad anímica disminuida como sería la del idiota en comparación con el genio. Es algo cualitativamente diverso, pero resulta difícil decir dónde reside la diferencia. Fechner expresó una vez la conjetura de que el escenario de que se desarrollan los sueños dentro del alma sería distinto del que corresponde al representar como actividad de vigilia. No comprendemos, por cierto, eso, no sabemos qué pensar de ello, pero en verdad reproduce la impresión de ajenidad que nos transmite la mayoría de los sueños. También fracasa aquí la comparación de la actividad onírica con los productos pianísticos de una mano inexperta en música. Es que si se recorren al azar sus teclas, el piano no responderá, es cierto, con melodías, pero las notas de su registro son siempre las mismas. Pondremos cuidado en tener presente este segundo rasgo común a todos los sueños, por más que pueda haber quedado incomprendido. ¿Existen todavía otros rasgos comunes? No hallo ninguno. Veo por doquier solo diferencias y por cierto en todos los respectos, tanto por lo que toca a la duración aparente cuanto a la nitidez, a la participación de los afectos, a la permanencia, etc. Nada de esto es realmente lo que cabría esperar de una defensa forzada y elemental, como sería la contracción muscular frente a un estímulo. Por lo que atañe a la dimensión de los sueños, los hay muy breves que contienen una sola imagen o unas pocas, un pensamiento o aún una sola palabra, y otros que tienen enorme riqueza de contenido, escenifican novelas enteras y parecen durar largo tiempo. Hay sueños que son tan nítidos como la vivencia de vigilia, tan nítidos que después de despertar durante un rato todavía no los reconocemos como sueños. Otros que son indeciblemente débiles, son como sombras y borrosos, y aún dentro de un mismo sueño pueden alternarse las partes hiperintensas y las desdibujadas y apenas aprehensibles. Algunos sueños pueden poseer sentido pleno o al menos ser coherentes y aún ingeniosos, fantásticamente bellos. Otros en cambio son confusos como de un idiota, absurdos y muchas veces directamente locos. Existen sueños que nos dejan totalmente fríos y otros en que todos los afectos se expresan distintamente. Un dolor que llega a las lágrimas, una angustia que culmina en el despertar, maravilla, arrobamiento, etc. Los sueños se olvidan las más de las veces enseguida después de despertar, o se conservan a lo largo del día de tal suerte que hacia el atardecer se los recuerda cada vez más pálidos y lleno de lagunas. Otros se mantienen también, por ejemplo, ciertos sueños de la infancia, que 30 años después están frente a la memoria como una vivencia fresca. Pueden, como los individuos, aparecer una sola vez y no retornar nunca, o repetirse en la misma persona de manera idéntica o con pequeñas variantes. En suma, este pedacito de actividad anímica nocturna dispone de un repertorio gigantesco. En verdad puede seguir creando todo lo que el alma crea durante el día, pero nunca es lo mismo. Podría intentarse dar razón de estas diversidades del sueño suponiendo que corresponden a diferentes estadios intermedios entre el dormir y la vigilia, a diferentes grados del dormir incompleto. Muy bien, pero en tal caso, al aumentar el valor, contenido y nitidez de la operación onírica, debería aumentar también el conocimiento de que se trata de un sueño, puesto que en esa clase de sueños el alma se estaría acercando al despertar, y no podría suceder que a un pequeño fragmento de sueño nítido y racional sucediese otro absurdo o desdibujado, tras lo cual siguiera todavía otro buen trabajo. El alma no podría variar de manera tan brusca la profundidad con que duerme. Esta explicación no vale entonces de nada, lisa y llanamente nos sirve. Renunciemos provisionalmente al sentido de los sueños e intentemos en cambio abrirnos paso hacia una mejor comprensión de ellos partiendo de sus rasgos comunes. Del vínculo del sueño con el estado del dormir hemos inferido que el sueño es la reacción frente a un estímulo que perturba a aquel.
Como ya vimos, es este también el único punto en que puede venir en auxilio la psicología experimental exacta. Ella prueba que estímulos administrados mientras se duermen aparecen en el sueño. Han sido muchas las investigaciones realizadas hasta llegar a la ya citada de Morley Bold, y creo que cualquiera de nosotros, por alguna observación personal que eventualmente haya hecho, está en condiciones de corroborar este resultado. Elijo comunicar algunos experimentos más antiguos. Maury lo resaltó en su propia persona, que se le dio a oler agua de colonia mientras dormía. Soñó que se encontraba en El Cairo, en la tienda de Johann Maria Farina, y después seguían locas aventuras. Se le pellizcó ligeramente en la nuca. Soñó que le habían colocado una cataplasma y con un médico que lo trató en su infancia. Le vertieron unas gotas de agua sobre la frente. Estaba entonces en Italia, sudaba copiosamente y bebía el vino blanco de Orvieto. Lo que nos resulta llamativo en estos sueños producidos experimentalmente, podremos asirlo quizás con mayor nitidez todavía en otra serie de sueños de estímulo. Se trata de 3 sueños comunicados por un agudo observador, Hildebrandt, todos los cuales son reacciones frente a la campanilla de un reloj despertador. Salgo entonces de paseo una mañana de primavera y vago por los campos enverdecidos hasta llegar a una aldea vecina. Ahí veo a sus moradores vestidos de fiesta, el misal bajo el brazo, que un gran número se encaminan a la iglesia. Justo, hoy es domingo y pronto se iniciará la misa matinal. Decido participar en ella, pero antes, porque estoy un poco acalorado, voy a refrescarme a la quinta del Camposanto que rodea la iglesia. Mientras leo ahí diversas epitafios, oigo el sacristán que trepa al campanario y ahora veo en su cima a la campanita de aldea que dará la señal para el comienzo del oficio religioso. Durante un buen rato todavía pende ella ahí, inmóvil, después empieza a oscilar, y de pronto resuenan sus repiques intensos y penetrantes, tan intensos y penetrantes que ponen fin a mi dormir. Pero las campanadas venían del despertador. Una segunda combinación es un diáfano día de invierno. Las calles están cubiertas por un espeso manto de nieve. He comprometido mi participación en un viaje en trineo, pero debo esperar largo rato hasta que se me avisa que el trineo está a la puerta. Ahora hago los preparativos para subir a él. Me pongo el abrigo de pieles, busco la manta para los pies y por fin tomo asiento en mi lugar. Pero todavía se demora la partida, hasta que las riendas transmiten la señal a los caballos expectantes. Ahora ellos se ponen en marcha. Los cascabeles, sacudidos con violencia, inician su bien conocida música con una fuerza tal que al instante desgarra la telaraña del sueño. Otra vez no es sino el estridente sonar del despertador. Todavía un tercer ejemplo, veo a una mucama que avanza a lo largo del pasillo en dirección al comedor, llevando unas docenas de platos apilados. Me parece que la pila de porcelanas que lleva en sus brazos amenaza perder el equilibrio. Ten cuidado, le advierto, toda esta carga se irá al suelo. Desde luego la réplica de rigor no se hace esperar. Ella está acostumbrada a tales cosas, etc., mientras yo sigo sus pasos con mirada inquieta, y justo en el umbral de la puerta da un tropezón. La frágil vajilla cae con estrépito, se hace añicos y se esparce en 100 pedazos por el piso. Pero el estrépito se prosigue sin término, no es, como pronto observo, el de una vajilla, sino en verdad el del sonar de un timbre, y con ese sonar, como ahora lo advierte el que ya se despertó, el despertador cumplía su tarea. Estos sueños son muy bonitos, provistos en un todo de sentido, en modo alguno tan incoherentes como suelen serlo los sueños. No me propongo oponerles reparos en cuanto a eso. Lo común a ellos es que la situación en cada caso desemboca en un ruido que tras despertar
se individualiza como el del despertador. Entonces aquí vemos producirse un sueño, pero averiguamos algo más. El sueño no reconoce al despertador y tampoco éste aparece en el sueño, sino que sustituye el ruido del despertador por otro. Interpreta el estímulo que pone fin al dormir, pero en cada caso lo interpreta de manera diversa. ¿Por qué así? No hay respuesta, parece ser arbitrario. Pero comprender el sueño equivaldría a poder indicar la razón por la cual ha escogido precisamente este ruido y no otro para interpretar el estímulo que ofició de despertador. Parecida objeción podría hacerse a los experimentos de Maury. Bien se ve que el estímulo suministrado emerge en el sueño, pero no se advierte la razón por la cual lo hace precisamente en esa forma, que no parece consecuencia de la naturaleza del estímulo perturbador del dormir. Además, en los experimentos de Maury, al resultado directo de estímulo, se anuda casi siempre una buena cantidad de material onírico diverso. Por ejemplo, las locas aventuras en el sueño del agua de Colonia, para el cual no se atina a dar razón alguna. Y aún tengan ustedes en cuenta que los sueños de despertar son los que ofrecen las mejores posibilidades de comprobar la influencia de estímulos externos perturbadores del dormir. En la mayoría de los otros casos eso será más difícil. No todos los sueños provocan el despertar, y si por la mañana se recuerda un sueño habido en la noche, ¿cómo descubrir un estímulo perturbador que quizás ha tenido efecto de noche? Una vez me fue dado comprobar con posterioridad un estímulo sonoro de esa índole, claro que solo por obra de circunstancias particulares. Cierta mañana desperté, estando en un lugar de las montañas del Tirol, con la certeza de haber soñado que el Papa había muerto. No pude explicarme ese sueño, pero horas más tarde me preguntó mi mujer: ¿has oído por la mañana el espantoso atronar de las campanas echadas a vuelo en todas las iglesias y capillas? No, nada había oído. Mi dormir es más resistente que eso, pero gracias a esa comunicación pude comprender mi sueño. ¿Con cuánta frecuencia estimulaciones así incitan al durmiente a soñar sin que con posterioridad tenga noticia de ellas? Quizás muy a menudo, quizás no. Puesto que el estímulo ya no es más comprobable, no puede obtenerse certidumbre alguna, pero aún sin considerar eso, desistimos de ponderar los estímulos externos perturbadores del dormir, puesto que sabemos que pueden explicarnos solo un pequeño fragmento del sueño y no la reacción onírica entera. Mas no por eso hemos de desechar por completo esa teoría. Es susceptible de un desarrollo ulterior. No importa, evidentemente, que sea lo que perturbe el dormir e incite el alma al soñar, sino en todos los casos puede estar en juego un estímulo que venga del exterior. Quizá lo reemplace uno de los llamados estímulos corporales provenientes de los órganos internos. Esta conjetura es muy sugerente y además responde a la opinión más popular sobre la génesis de los sueños. Los sueños vienen del estómago, se nos dice. Por desdicha, cabe suponer que también aquí es frecuente el caso de un estímulo corporal que influyó durante la noche, pero tras el despertar ya no puede detectarse más, y por tanto se ha vuelto indemostrable. Pero no queremos desconocerlo. La tesis de que los sueños derivan de un estímulo corporal es apoyada por un número considerable de buenas experiencias. Es en general indudable que el estado de los órganos internos puede influir sobre el sueño. El vínculo entre el contenido de muchos sueños y la represión de la vejiga o un estado de excitación de los órganos sexuales es nítido e inequívoco. De estos casos transparentes se pasa a otros en que el contenido de los sueños permite al menos conjeturar con fundamento la influencia de estímulos corporales de esa índole, puesto que incluye algo que puede concebirse como procesamiento, figuración o interpretación de esos estímulos. Scherner, estudioso de los sueños, ha sostenido con particular vigor que el sueño deriva de estímulos de órgano, aduciendo en favor de su tesis algunos bellos ejemplos.
cuando él, Verbigracia, ve en un sueño 2 hileras de hermosos muchachos de blonda cabellera y pálido rostro que se enfrentan con ánimo de pelea, se separan, después se precipitan unos sobre otros y vuelven a separarse de nuevo para tomar otra vez la posición que tenían antes y repetir enseguida todo el proceso. La interpretación de estas hileras de muchachos como los dientes habla por sí misma y parece hallar su validación plena cuando tras esa escena el soñante se extrae de la mandíbula un largo diente. También parece concluyente la interpretación de pasadizos largos, estrechos y tortuosos como de estímulo intestinal, y ello corrobora la tesis de Scherner según la cual el sueño busca sobre todo figurar el órgano que envía el estímulo mediante objetos que se le parecen. Consiguientemente, tenemos que estar dispuestos a admitir que estímulos internos pueden desempeñar para el sueño el mismo papel que los externos. Por desdicha, su ponderación tropieza con las mismas objeciones. En un gran número de casos, la interpretación sobre la base de un estímulo corporal sigue siendo incierta o indemostrable. No todos los sueños, sino solo algunos, despiertan las sospechas de que estímulos de órgano han colaborado en su génesis. Y en definitiva, el estímulo corporal interno es tan incapaz como el estímulo sensorial externo de explicar del sueño algo más que lo relativo a la reacción frente al estímulo. ¿De dónde proviene el resto del sueño? He aquí algo que permanece en las sombras. Reparemos, empero, en una peculiaridad de la vida onírica que sale a la luz a raíz del estudio de estos efectos de estímulo. El sueño no devuelve simplemente el estímulo, sino que lo procesa, alude a él, lo inserta dentro de una concatenación, lo sustituye por algo diverso. Es un aspecto del trabajo del sueño que ha de interesarnos porque quizás nos acerque más a la esencia del sueño. Cuando un individuo hace algo movido por una incitación, esta última no agotará forzosamente la obra de aquel. Por ejemplo, Macbeth de Shakespeare es una pieza de ocasión compuesta para celebrar el acceso al trono del rey que por primera vez ceñía en su cabeza las coronas de los 3 reinos. Pero ¿agota esta ocasión histórica el contenido del drama? ¿Nos explica su grandeza y sus enigmas? Quizá también los estímulos internos y externos que afectan al durmiente no sean sino los incitadores del sueño, de cuya esencia no nos delata nada. El otro rasgo común de los sueños, su particularidad psíquica, es por una parte difícil de aprender y por la otra no ofrece asideros para una ulterior pesquisa. La mayoría de las veces en el sueño vivenciamos algo en formas visuales. ¿Pueden los estímulos dar algún esclarecimiento sobre esto? ¿Es en realidad el estímulo lo que vivenciamos? Porque entonces la vivencia es visual cuando los casos de sueños por estimulación ocular son los más raros. ¿O puede demostrarse cuando soñamos con dichos que mientras dormíamos impresionó en nuestro oído una conversación o algún ruido parecido? Me atrevo a rechazar terminantemente esta posibilidad. Si los rasgos comunes de los sueños no nos permiten avanzar, hagamos el ensayo con sus diferencias. Es cierto que a menudo los sueños carecen de sentido, son confusos, absurdos, pero los hay plenos de sentido, sobrios, racionales. Examinemos estos últimos, los provistos de sentido, para ver si pueden aclararnos algo sobre los disparatados. Les comunicaré el último sueño racional que me fue contado, el sueño de un joven. Estoy de paseo por la Carnetras y ahí me encontré con el señor X, a quien acompañé un rato. Después fui al restaurante. 2 damas y un señor se sentaron a mi mesa. Primero me fastidió y no quise ni mirarlos. Después los miré y hallé que eran amabilísimos. El soñante observa que la tarde anterior al sueño efectivamente pasó por la Carnetras, que es su camino habitual, y se encontró allí con el señor X. La otra parte del sueño no es una reminiscencia directa, sino que solo tiene cierto parecido con una vivencia muy anterior.
Ahora otro sueño sobrio de una dama. Su marido pregunta: ¿no debemos hacer afinar el piano? Ella: no vale la pena, de todos modos hay que forrarle de nuevo los masillos. Este sueño repite un diálogo que en términos casi idénticos se desarrolló entre su marido y ella el día anterior al sueño. ¿Qué nos enseñan estos dos sueños sobrios? Únicamente que hallamos en ellos repeticiones de la vida diurna o anudamientos con ella. Ya sería algo si se lo pudiera afirmar de los sueños en general, pero ni hablar de ello. También esto es válido únicamente para una minoría. En los más de los sueños no hallamos anudamiento alguno a la víspera, y a partir de esto no echamos ninguna luz sobre los sueños disparatados y absurdos. Solo sabemos que nos hemos topado con una nueva tarea. No solamente queremos saber lo que un sueño dice, sino, cuando lo dice de manera nítida, como sucede en nuestros ejemplos, también queremos saber por qué y para qué se repite en el sueño eso conocido, vivenciado poco tiempo antes. Creo que estarán ustedes fatigados, como lo estoy yo, de emprender ensayos como los que hemos venido haciendo. Bien, vemos que todo el interés por un problema no basta si no se conoce un camino practicable que lleve a la solución. Hasta ahora no tenemos ese camino. La psicología experimental no nos ha aportado más que algunas indicaciones muy estimables sobre la importancia de los estímulos como incitadores del sueño. De la filosofía nada tenemos que esperar. De nuevo, nos pondrá por delante desdeñosamente la inferioridad intelectual de nuestro objeto, y de las ciencias ocultas no queremos tomar nada. La historia y la opinión popular nos dicen que el sueño posee sentido y significado, que escruta el porvenir, pero es algo difícil de aceptar y por cierto indemostrable. Así, nuestro primer empeño nos deja en un desconcierto total. Inesperadamente nos llega un indicio de un lado al que hasta ahora no habíamos atendido, el uso lingüístico que nada tiene de contingente, sino que es la sedimentación de una vieja sabiduría, aunque no pueda empleársela sin precaución nuestro lenguaje. Entonces conoce algo que extrañamente llama sueños diurnos. Los sueños diurnos son fantasías, producciones de la fantasía. Son fenómenos muy difundidos que también se observan tanto en los sanos como en los enfermos y se prestan con facilidad para ser estudiados en la persona propia. Lo más llamativo de estas formaciones fantásticas es que hayan recibido el nombre de sueños diurnos, pues nada tienen de los rasgos comunes a los sueños. Su vínculo con el estado del dormir ya es contradicho por su nombre, y por lo que toca al segundo rasgo en ellos, no se vivencia ni se alucina nada, sino que es representado algo. Se sabe que se está fantaseando, no se ve, sino que se piensa. Estos sueños diurnos emergen en la prepubertad, a menudo ya al final de la niñez. Persisten hasta que se llega a la madurez y entonces se les abandona o se los conserva hasta la edad provecta. El contenido de estas fantasías está presidido por una motivación muy transparente. Son escenas o circunstancias en que encuentran satisfacción los afanes de ambición o de poder, los deseos eróticos de la persona. En los hombres jóvenes prevalecen casi siempre las fantasías de ambición, y en las mujeres que han puesto su ambición en el éxito amoroso, las eróticas. Pero con harta frecuencia también en los hombres la necesidad erótica se insinúa en el trasfondo. Todas las hazañas heroicas y los triunfos están exclusivamente destinadas a pasmar a las mujeres y a granjearse a su favor. Por lo demás, estos sueños diurnos son muy variados y sufren cambiantes destinos. Con cualquiera de ellos puede ocurrir que se lo abandone tras un breve lapso y se lo sustituya por otro, o que se lo conserve y se lo urda en largas historias y se lo vaya adecuando a los cambios de las circunstancias vitales. Marchan, por así decir, junto con la época, y de ella reciben un sello fechador que atestigua la influencia de la situación nueva. Son la materia prima de la producción literaria, pues el artista, tras ciertos arreglos, disfraces y omisiones deliberados,
crea a partir de sus sueños diurnos las situaciones que introduce en sus novelas o sus piezas teatrales. Pero el héroe del sueño diurno es siempre la persona propia, ya directamente o por transparente identificación con otra. Quizás los sueños diurnos lleven este nombre a causa de una idéntica relación con la realidad, para indicar que su contenido ha de juzgarse tan poco real como el de los sueños. Pero podría ser que esta comunidad de nombre descanse en un carácter psíquico del sueño, todavía desconocido para nosotros y tal vez uno de los que buscamos. También es posible que nos equivoquemos queriendo asignar un significado a esta identidad de designación. Solo más adelante podrá aclararse esto.